La vuelta al mundo en 80 días. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 80 Guías. Después de unos días de descanso en Semana Santa, volvemos a coger la mochila de nuevo y a conocer el mundo a través de nuestros guías turísticos. Hoy haremos nuestra primera incursión en Asia, en una de las ciudades más visitadas en el sureste asiático. Nuestro programa está listo para embarcar. Próxima parada: Bangkok. La capital de Tailandia se ha convertido en uno de los destinos más buscados a la hora de conocer el continente asiático. Mezcla de modernidad y tradición, Bangkok es un destino ideal para perderse en sus barrios y degustar su deliciosa gastronomía, al mismo tiempo que se visitan sus bellos templos y sus gigantescos centros comerciales. Con una vida nocturna única y un sinfín de puntos turísticos, la ciudad nunca descansa y siempre está abierta a los visitantes más infatigables. En el programa de hoy visitaremos la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, y para ello tenemos al guía Paul Kumapusada. Paul, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí estamos compartiendo el cambio horario de más 6 horas y lo dicho, si queréis tener más información, Paul es el fundador de la empresa Mundo Nómada. Lo podéis encontrar en @mundo-nómada-tailandia en Instagram y ahí podéis ver un poquito pues todo a lo que se dedica esta empresa en Tailandia. Arrancamos con una pregunta que solemos hacer para empezar y es ¿cómo ha llegado un sabadellenc a Bangkok? Pues bueno, es una historia un poquito larga, pero yo llegué a Bangkok un poquito de casualidad, por ahí el año 2010, que estaba haciendo un viaje de mochilero por Asia. Fue un viaje que empecé en Nueva Zelanda para estudiar inglés, que se fue alargando y terminó pues en muchos meses, un año de viaje por Asia. Y cuando estaba en Indonesia se me caducaba el pasaporte, le quedaban menos de 6 meses de validez. Y sabréis que para entrar a la mayoría de países del mundo te requieren un pasaporte que tenga más de 6 meses de validez. Entonces, en Indonesia ya no podía renovarlo, me estuve informando y el único país que era un poquito más flexible con las fronteras era Tailandia. Entonces, me pillé un vuelo para Bangkok, pero Tailandia ni siquiera estaba en mi itinerario. Fíjate, yo quería ir a Vietnam porque había oído un poquito de eso de que Tailandia es muy turística, ¿no? Y yo estaba como un viaje más de mochilero, alternativo, lugares tranquilos. Y tenía un poquito de prejuicios, ¿no?, con Tailandia, que después con el tiempo vi que eran esto, que eran prejuicios, que Tailandia es un país muy grande, que hay de todo. Y fíjate si me gustó, que me quedé. Vine aquí de casualidad y aquí sigo. Muy bien, y ahí te metiste de lleno en el tema del turismo y fundaste y tiraste para adelante la empresa Mundo Nómada. Cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto. Sí, a ver, esto también tomó su tiempo, ¿no? Yo cuando vine por primera vez a Bangkok, estuve una semana aquí por el tema del pasaporte. Esto me obligó a estar más días de lo habitual, ¿no?, de lo que suelen estar los turistas. Y eso pues ya me obligó a salir un poquito de lo turístico y conocer un poquito más la ciudad, ¿no? Y ahí ya empecé a ver que, hostia, pues no está mal la ciudad, ¿no? Tiene cosas interesantes. De ahí ya viajé al norte de Tailandia, que me encantó. Pasé a Laos, Camboya, estuve unos meses más viajando. Y cuando terminé ese viaje largo, decidí quedarme una temporada en alguna ciudad de Asia para establecer un poquito vínculos un poco más largos, ¿no? Porque lo máximo que estaba en los sitios eran 10 días. Entonces, al igual estaba 10 días en una ciudad, me movía a otra, iba viajando sin parar. Y después de tanto tiempo, pues me apetecía estar 6 meses pasado en algún sitio. Y ahí estaba entre Shanghái y Bangkok, que fue las ciudades como más internacionales que vi durante mi viaje. Y al final pues me fui a Bangkok también por temas de visados, porque en China ya no podía seguir, estaba en China en ese momento,
y volví a Bangkok en septiembre del 2010 y ahí empecé a buscar trabajo, encontré un trabajito de profesor de español y estuve un año trabajando en una pequeña escuela de español y después un par de años en universidades a tiempo parcial, también dando clases de español, ¿no? Empecé una carrera un poquito de profesor de español aquí en Tailandia y a la vez, mientras me instalé aquí, pues creé la web Mundo Nómada, que empezó como un blog de viajes, que poco a poco fui generando tráfico, porque ahora hablamos del 2010, la época peak, ¿no? Estrella de los blogs de viaje, cuando la gente pues aún los visitaba y los leía. Y se posicionó muy bien en Google, porque era la única web en español sobre Tailandia, escrita desde Tailandia. Entonces, Tailandia ya en ese momento era un país pues famoso, ¿no? No traía tantos turistas como hoy en día, pero sí que venían muchísimos turistas ya en 2010. Entonces, mucha gente buscaba cosas de Tailandia, terminaba en mi web, la web fue creciendo y poco a poco pues llegó un día que unos turistas vascos, fue lo del 2012 o 2011, ya no me acuerdo, me pidieron que les enseñara Bangkok yo, que les hiciera de guía. Y me dio tu web, me gusta mucho, veo que conoces muy bien Bangkok, ¿por qué no nos enseñas la ciudad? Y así fue un poco como nació el mundo nómada de turismo, ¿no? Así poco a poco empecé a informarme sobre cómo funciona el mundo del turismo y terminé pues creando la agencia y dejando el tema de la enseñanza del español y pasándome full time al mundo del turismo. Que meto la vena del guía que nos pica a todos y arrancamos, ¿no? Con Sí, lo que pasa es que tengo que decir que aquí en Tailandia yo no soy guía, porque aquí en Tailandia los extranjeros no podemos ejercer de guía. Por ley, es uno de los muchos trabajos que están restringidos a locales. Entonces, para ser guía turístico en Tailandia, una de las cosas que necesitas es tener nacionalidad tailandesa. Bien, pues como especialista en Tailandia llega el momento de presentar el país. Además, en Mundo Nómada tenéis en YouTube también un vídeo fantástico en el que os explica todos los must que hay que hacer antes de viajar a Tailandia, pero simplemente así a grosso modo, quiero viajar a Tailandia, ¿qué tengo que hacer? Sí, a ver, Tailandia es un país muy grande, que es un país que tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene tanto éxito entre turistas porque creo que ofrece, pues como digo, un poquito de todo. Es un país muy exótico porque está en el corazón del sudeste asiático, es un país que nunca ha sido colonizado, que mantiene pues un carácter, las personas pues muy único y una cultura muy, muy pura, ¿no? Sin muchas influencias, pero a la vez también es un país que ha adaptado muchas cosas de Occidente, se ha modernizado mucho. Entonces, ahí tienes un choque cultural al llegar a Tailandia importante, pero al igual no tan bestia como en otros países asiáticos, como en India o incluso Japón, ¿no? Entonces, es un país que está un poquito ahí en el nivel intermedio en cuanto a choque cultural, pero después es un país muy completo porque tienes Bangkok, que es una ciudad enorme para los amantes de las grandes ciudades, en la que se mezcla pues el caos con lo más moderno, templos centenarios con malls y torres súper modernas. Y después tienes el norte de Tailandia, donde todos son templos y cultura, muchos parques nacionales, mucho verde. Y el sur, en el que tienes cientos de islas para todos los gustos. Entonces, es un país que tiene naturaleza, tiene una ciudad, tiene cultura, tiene una gastronomía muy buena y todo eso hace que sea un país muy completo para visitar. Y para venir aquí, pues el 90% de la gente suele entrar por Bangkok, porque la mayoría de vuelos internacionales pues llegan a Bangkok, si bien también hay otros aeropuertos internacionales, como por ejemplo en Phuket. Cada vez más hay gente que entra por el sur y se va directamente a la isla de Phuket. Luego también una cosa interesante es el tema, cuando va a ver un país, el tema de política, el régimen político que hay. Luego, no sé, hablar un poquito sobre el rey de Tailandia, porque aquí hay una cosa que nos une con Baviera, no sé si la sabes. No conozco Baviera, la verdad, no he tenido la oportunidad de visitarlo. Pues nada, simplemente una anécdota. Una vez fuimos a la montaña a hacer una ruta de senderismo y de repente empezaron a llegar coches y coches y coches, seguratas, ¿qué pasa aquí? Ah, vale, sí, eso sí lo sé. Ya sé por dónde vas. Y nos dijeron que está el rey de Tailandia. Y claro, yo me pregunté, ¿qué pinta el rey de Tailandia aquí en el medio de Baviera? Y es entonces cuando mi chica me dice, si tiene una casita aquí que viene mucho. Un hotel Sí. entero alquilado. De hecho, creo que tenía dos. El rey actual de Tailandia, el rey Rama X, vivió durante mucho tiempo en Alemania, le encanta Alemania y de hecho tenía ahí un hotel. Sí. Y vivía muchas partes del año ahí. Creo que eso ya se terminó desde hace un par o tres de años. El gobierno alemán, pues como que no le interesaba mucho que él estuviera. También parece que pues, en Tailandia quizá hubo más presiones para que estuviera aquí
y creo que ahora vive permanentemente en Tailandia, pero sí, es un gran amante de Baviera y de ir en bici por ahí. Sí, 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 yo es cierto. digo, directamente no lo vi, pero todavía todo su séquito de guardaespaldas y dije, madre mía, la que se ha montado aquí en un momento. Bien, nos has comentado muy claro cómo llegar al aeropuerto de Bangkok y luego llega, pues desde el aeropuerto, llegar a la ciudad. ¿Y cuáles serían tus consejos, tus tips para alojarse en Bangkok? Pues es una ciudad enorme, entonces lo primero es ver un poquito la zona donde te vas a alojar. Nosotros nos gusta mucho el barrio de Silom Satorn, que es un barrio moderno que tienes acceso al transporte público, tanto al SkyTrain como al metro, porque Bangkok es una ciudad con un tráfico horrible, sobre todo en la hora punta, con lo que es importante estar cerca del transporte público, ¿no? Del tren elevado y del metro. Entonces, este barrio tiene eso, también tiene muchos restaurantes, es un barrio con aceras cómodas para andar, que esto no está en toda la ciudad. Como muchas ciudades asiáticas, Bangkok tiene zonas que apenas tienen aceras para peatones, que todo el mundo, si puede, se mueve en moto o en coche o anda en lo mínimo posible, porque hace bastante calor en la ciudad. Entonces, este barrio también te permite acceder rápidamente al río, que es una arteria que también sirve para moverse, porque puedes tomar barcos por el río, puedes ir a la zona antigua, donde están los templos. Entonces, es un barrio muy bien comunicado. Lo primero sería eso, buscar un barrio que te guste, que esté bien comunicado, y a partir de aquí, pues tienes todo tipo de alojamiento, desde hostales a hoteles 5 estrellas, lo que tú quieras, para todos los budgets, para todos los presupuestos. Puedes estar en un hostal por 10 euros la noche o en un hotel de 1.500 euros la noche, como es el Capella, que fue el año pasado nombrado el mejor hotel del mundo. Entonces, aquí hay de todo. De hecho, tenemos muy buenos 5 estrellas. También está el de Oriental, un hotel con mucha historia, Mandarin Oriental. La cadena Mandarin Oriental nació a raíz de la fusión del de Oriental Bangkok con el Mandarin de Hong Kong. Entonces, el primer de Oriental que existió está aquí en Bangkok, es un hotel histórico y es un hotel que las habitaciones, las suites, llevan nombres de escritores y de gente importante que se ha alojado ahí a lo largo de las décadas, porque, como digo, pues es un hotel súper histórico. Así que aquí hay de todo, hoteles por todos los gustos. Lo que sí tiene Tailandia es que tiene una relación calidad-precio increíble. Bangkok, por 80, 90 euros, puedes tener 4 estrellas de verdad, con un buen desayuno, con una buena piscina tipo Infinity, y por 150 euros empiezas a tener los primeros 5 estrellas. Hablamos de unos precios que en Baviera probablemente te consiguen un Ibis 3 estrellas, ¿no? Correcto, aquí con 150 euros la noche y cuando llega Oktoberfest, vamos, no tienes ni siquiera una Olvídate. litera, ¿no? Pues aquí, la verdad que con 150 tienes un señor hotel. Bien, y también elegir la fecha para llegar a Tailandia al tratar del sudeste asiático. Yo, como te comentaba previamente antes en la charla, pues yo no conozco el sudeste asiático. El que sí lo conoce muy bien es mi hermano, que le encanta viajar, lo conoce a fondo y siempre me ha comentado eso, el tema de la relación calidad-precio fantástica y luego también el tema de la temperatura, que hay que saber elegir cuándo ir, ¿no? Sí, a ver, Tailandia tiene un clima tropical, hace calor todo el año. Solo se divide en 2 estaciones, la seca y la de lluvias. La de lluvias es de mayo a octubre y la seca es de noviembre a abril. Ellos, noviembre a febrero lo llaman invierno, pero claro, hablamos de un invierno que en Bangkok, al igual en enero o diciembre, las temperaturas bajan a 20 grados, 18, 19 grados. Eso es el invierno. Eso es el verano de Alemania, claro. La mejor época, seguro se lo puede elegir, es diciembre y enero. Sobre todo las primeras semanas de diciembre o las últimas de enero, para mí son lo mejor, porque tienes un clima templado, hace calor, pero es un calor agradable, no es un calor muy fuerte, no llueve, además tampoco es la peak season de más turismo. Cuando más turismo hay en Tailandia es en fin de año. Del 25 de diciembre al 10 de enero es una locura, el clima es bueno también, pero es una locura de precios y de turistas. Entonces, si puedes venir a principios de diciembre o a finales de enero, es la mejor época. Dicho eso, el resto del año también se puede venir. Marzo y abril es cuando hace más calor, ahora mismo. Si viene en abril, también tienes el Festival del Songkran, que es la fiesta del Año Nuevo budista. En Tailandia celebramos 3 años nuevos, celebramos el budista en abril, el chino en enero-febrero y el occidental como todo el mundo. Y el budista es muy interesante porque son 3 días en que el país se convierte en una guerra de agua. Durante 3 días, si sales a la calle, te mojan. Todo el mundo va con pistolas de agua y juegan a tirarse agua. Hay barrios donde más y barrios donde menos, pero en general todo el país se transforma en eso. También es cierto que en abril es una época de quema de campos de agrícolas y en el norte de Tailandia pues suele haber bastante contaminación porque queman los campos y se genera mucho humo. El gobierno está intentando controlar cada vez más, pero bueno, va mejorando, pero sigue siendo una temporada en cuanto que el aire está un poquito complicado. De mayo a octubre
Pues bueno, llueve, es la época de los temidos monzones, pero tampoco hay para tanto, o sea, se puede venir. De hecho, la mayoría de españoles vienen en julio, agosto y se van encantados de Tailandia. ¿Qué son los monzones? ¿Qué son esas lluvias? Bueno, no son tifones, son monzones. Los monzones son lluvias cortas e intensas, normalmente por la tarde-noche, que no te suelen impedir dejar de hacer nada en Bangkok y en el norte. Puedes hacer un viaje totalmente normal. Como digo, pues normalmente 4 o 5 días a la semana, al igual a partir de las 5 de la tarde se pone a llover súper fuerte, media hora, a veces más rato, a veces por las mañanas, pero no es tan común. Donde afecta un poco más es en playa, ¿no? Donde la gente tiene más miedo. Pero en Tailandia tenemos dos costas. Tenemos la costa oeste, la del mar de Andamán, y la este, la del Golfo de Tailandia. Pues bien, en el Golfo, donde tenemos 3 islas, Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao, ahí de julio a septiembre no suele llover mucho. Entonces es una zona como más resguardada y no afecta tanto a los monzones. Si te preocupan mucho las lluvias, puedes ir ahí. No obstante, si vas al mar de Andamán, donde está Krabi, Phuket, Phi Phi, donde están para mí las mejores playas del país, pues también puedes disfrutar. Tampoco tiene por qué lloverte todo el día. En un día sueles tener de todo. Te levantas, está medio nublado o incluso lloviendo un poquito, te vas en un tour de lancha para ver islas y el día pues se despeja, mejora, sale el sol, disfrutas y ya por la tarde cuando estás volviendo sobre las 3 o las 4 se vuelve a estropear. Eso es lo más habitual en un día de monzones. Así que realmente se puede venir todo el año y si uno viene con ganas de disfrutar, yo creo que el 99% lo disfrutan, vengan cuando vengan. Vamos a centrarnos ya en lo que sería la capital y vamos a centrarnos en Bangkok. Y una pregunta que solemos hacer a nuestros colaboradores, a nuestros guías, son los orígenes de la ciudad y un poco cómo arrancaría la ciudad de Bangkok. Sí, bueno, Bangkok es una ciudad bastante nueva. Bangkok es una ciudad que en tailandés se llama Krung Thep. Krung Thep Mahanakhon, bueno, tiene el nombre de ciudad más largo del mundo, no sé si lo sabéis. Tiene una ciudad, tiene un nombre que son 50 y pico palabras, el nombre de Bangkok, que traducido vendría a ser la ciudad de Los Ángeles. Y es una ciudad que, como digo, no tiene tanta historia porque la ciudad más antigua está a 80 kilómetros al norte de Bangkok, se llama Ayutthaya. Ayutthaya era la capital del reino de Siam, que fue la capital del reino durante unos 300 años, desde el 1400 y pico al 1700 y pico. Y esa sí que es una ciudad como mucho más histórica, pero es una ciudad que fue destruida en el 1769, creo que fue. El gran enemigo del reino de Siam era Myanmar, ¿no? El país vecino de Tailandia, el reino de Bagan, y siempre se estaban dando de hostias, ¿no? Como todos los reinos de esa época. Y hubo una de esas batallas en que el reino de Myanmar pues, ganó, entró en la ciudad de Ayutthaya y la arrasó completamente. Entonces el rey que había en la dinastía que había en ese momento murió y uno de los coroneles que quedó vivo de ese rey cogió lo que quedó de ejército y parte del pueblo, fue navegando por el río Chao Phraya, río abajo, 80 kilómetros, y llegó a lo que hoy es Bangkok y fundó aquí su nueva ciudad. En un lado del río fundó la nueva ciudad, una nueva dinastía. Ese coronel se llamaba Thaksin, fundó Bangkok en el 1769, por ahí, si no recuerdo mal, por ahí van los tiros. Y lo que pasó con ese coronel es que se volvió loco. Otro de sus coroneles lo acusó de haberse vuelto loco y hizo un golpe de estado, lo puso en la cárcel, lo encerró, ahí murió, y este nuevo militar se coronó también rey de otra dinastía, que es la dinastía actual. Es el rey Rama I de la dinastía actual, que hemos dicho que la actual es el 10. Entonces, ese es el rey que creó la dinastía actual y es el rey fundador de Bangkok, del Bangkok actual, que además levantó los mismos templos a copia y semejanza de los de Ayutthaya, incluso con el mismo nombre. Entonces, en Bangkok tenemos el Gran Palacio del Wat Phra Keut, tenemos muchos templos que estaban igual en Ayutthaya y este rey los volvió a construir en el actual Bangkok. El actual Bangkok era un pueblecito muy pequeñito, sin ninguna importancia, en la desembocadura del Chao Phraya. Bangkok está al lado está a 20 kilómetros del mar, está tocando el Golfo de Tailandia, ¿no? Donde termina el río Chao Phraya. Y ahí es donde fundó la ciudad. Había unos cuantos ciudadanos inmigrantes chinos que los movió, ahí construyó su palacio y estos construyeron el Chinatown actual, ¿no? El barrio chino actual de Bangkok. Y así nació la ciudad. Como digo, es una ciudad que tiene menos historia de lo que la gente piensa, pero si uno va a 80 kilómetros al norte, pues ahí tiene mucha más historia
Y nosotros una excursión que hacemos todos los días es desde Bangkok ir a la ciudad de Ayutthaya a visitar los templos de Ayutthaya, que son lugares en ruina, muy fotogénicos, muy chulos para tomarse fotos y que además, pues, lugar Patrimonio Mundial por la UNESCO y con una historia increíble también para conocer. Y como buena ciudad asiática, estamos hablando de una ciudad gigantesca, me imagino. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Bangkok? Sí, de tamaño, de superficie, vendría a ser unas 3 veces Madrid. Y en cuanto a habitantes, entre 12 y 15 millones, no se sabe exactamente, depende de dónde consultes esa cifra. ¿Y por qué no se sabe? Pues bueno, porque Tailandia, para empezar, tiene muchos inmigrantes birmanos y laosianos y camboyanos que en muchas ocasiones pues, no están censados y trabajan en Bangkok. Y después también Bangkok, Tailandia, que es un país de unos 70 millones de habitantes, pasa un poco como en Francia, que solo hay una ciudad grande, que es Bangkok. Entonces, todo el mundo, ¿dónde va a trabajar? Aquí, ¿no? Todo el mundo viene aquí a trabajar y algunos se registran, otros no se registran, están empadronados, no están empadronados. Entonces, yo creo que nadie sabe exactamente cuántos habitantes tiene esta ciudad, pero por ahí van los números. Y claro, nada más, cuando llegamos a una ciudad de estas, lo primero que nos pregunta la gente es un tour introductorio. Es decir, acabo de aterrizar, ¿qué sería lo que debería ver el primer día para introducirme a la ciudad y para realmente empezar a conocerla? Claro, a ver, lo más típico de que hacer en Bangkok es primero visitar pues, el Gran Palacio y el Wat Phra Keo, que es el templo del Buda Esmeralda, que es la imagen de Buda más importante del país, que sin embargo es una imagen muy pequeñita, es una imagen, no sé cuánto mide, pero muy poquito. Es una imagen que está hecha de una sola pieza de jade, ¿no? El jade es este material tan importante, este material que solo está en Guatemala y en Myanmar, si no me equivoco. Y este Buda pues, es un Buda muy histórico, solo el rey de Tailandia lo puede tocar y lo toca 3 veces al año para cambiarle la ropa, ¿no? En la estación de lluvias, en la estación calurosa y en el invierno le cambia la ropa que lleva, es el único que tiene el derecho a tocar esta imagen de Buda. Entonces se visitaría el Gran Palacio, se visitaría este templo que está dentro del Gran Palacio, después se visitaría el Wat Po, el famoso templo del Buda reclinado, y el Wat Trai Mit, el Buda de oro. Estos son los 3 templos más importantes. Si bien en Bangkok hay cientos de templos y hay muchos otros también muy interesantes, pero recomendaría mediodía por la mañana visitar templos y por la tarde pues ya pues, o ir a algún parque, como puede ser el Parque Lumbini, que lleva el nombre del pueblo de Nepal donde nació Buda, Lumpini, o se puede ir a algún centro comercial, porque una de las cosas que yo siempre digo a la gente es que Bangkok tienen que conocer todas las facetas de la ciudad, no solo la faceta de los templos histórica, sino que también tienen que ir a la parte moderna, que es realmente donde verán a la gente en su día a día, ¿no? En los centros comerciales, la parte más moderna de la ciudad, subir a un rascacielos para hacerse una idea de lo grande que es la ciudad. Eso también sería imprescindible de hacer. Y después de haber tenido una toma de la ciudad, pues llega el momento de quedarse unos días. Si nos ceñimos a lo que sería la ciudad de Bangkok, ¿cuántos días recomendarías tú para visitarla? Lo más habitual es estar 4 días y 3 noches. Y durante este tiempo, pues no solo visitas Bangkok, como digo, también haces una excursión a Ayutthaya, vas al mercado de la vía del tren y el mercado flotante, que son unos mercados que están a 100 kilómetros a las afueras. La gente se piensa que están en Bangkok, pero no, están bastante lejos. O sea, necesitas medio día para visitarlos. Y después, el resto de tiempo, pues visitas la ciudad. Si bien es cierto que Bangkok es una ciudad donde a la gente que le gustan las ciudades asiáticas, hay mucha gente que viene aquí y se tira 1 o 2 semanas solo en Bangkok. Porque es una ciudad pues, que tiene de todo, cada vez es más interesante, es una ciudad que está cambiando muy rápido. En los 15 años que llevo aquí he visto muchos cambios, es una ciudad que cada día tiene más cosas que ofrecer. Si bien es cierto que durante el día, en esta época de marzo y abril, hace mucho calor, entonces salir por la mañana es un poquito pesado, pero por la noche pues la ciudad cobra vida y hay muchos barrios donde ir. Puedes ir al barrio chino, que es la calle Yaowarat, que es una calle donde hay mucha comida. Puedes comer en la calle, pero también hay muchos restaurantes chinos. Puedes ir a muchos otros mercados que hay en la ciudad. Como digo, pues por la noche hay muchísimo que hacer y cada vez esta ciudad es más interesante. Se está transformando la ciudad en los centros comerciales. Está lleno de centros comerciales, no paran de abrir. Lo que pasa es que no son centros comerciales como los conocemos en Europa, no son Corte Inglés, sino que es otra cosa. Son unos megacentros gigantescos donde tienes de todo. Paseas porque tienes aire acondicionado, pero por ejemplo aquí al lado de mi oficina está el Icon Siam, que está enfrente del río, que es un mall que, para que te hagas una idea, en el piso de abajo tiene toda una réplica de mercado flotante, con todo de decoraciones tailandesas y todo de comida típica de calle de todo el país. Entonces ahí mismo puedes probar comida de calle de todo el país. Si te vas arriba de todo, tienes
una planta con una cascada enorme de, no sé, 50 metros de altura dentro del mall. Tienes un balcón gigante con vistas del río y de la ciudad. Y dentro pues hay muchísimos restaurantes tailandeses, japoneses, coreanos. Tienes tiendas internacionales, marcas internacionales, pero también tienes marcas locales pequeñitas de joyas, de ropa, de productos artesanales. Entonces, y miles de cafeterías y de tiendas de dulces, todos los dulces que nacen en Corea, Japón, Taiwán, China, bebidas de estas de burbujas, todo tipo de batidos, de tés, matcha, cafés con, como te los puedas imaginar. Todas estas cosas que en Asia gustan tanto, ¿no? Todos estos dulces y bebidas, pues aquí en Tailandia les encantan y cada 2x3 nacen nuevos lugares y nuevas tiendas que ofrecen estas cosas y se ponen de moda y la gente va a hacer cola. En definitiva, aquí en estos malls también te puedes tirar horas y tienes entretenimiento para rato. Es una ciudad que cada vez pues, es más interesante. Yo creo que va a terminar siendo una de las ciudades más divertidas para vivir del mundo, aunque en general todas las ciudades asiáticas ofrecen muchísimo, yo diría, más entretenimiento que las ciudades europeas, ¿no? Aunque también depende un poquito del gusto del consumidor, ¿no? Sí, yo conozco Pekín y Tokio, ¿no? Son las dos ciudades que conozco y son la verdad Bueno, que... estas dos, hombre, Tokio es una ciudad y también te puedes tirar ahí. Pues Bangkok no es tan grande como Tokio y al igual la gente aquí, sí que en Tokio la gente se tira un mes ahí o 2 semanas. Sí. Mucha gente dice, voy a Japón una semana y no salen de Tokio porque ahí ya tienen entretenimiento. Pues Bangkok cada vez se parece un poquito más a eso, ¿no? Poco a poco, salvando las distancias. Claro, porque es una ciudad mucho más desarrollada, es una ciudad más limpia, más tranquila, más ordenada. Bangkok es mucho más caótica, ¿no? Es una Asia más caótica. Para la gente que viaja también a las ciudades, pues nos suelen hacer una pregunta. Oye, que yo ya he visto aquí los templos, he visto estas cosas, pero me gustaría conocer los barrios. Es decir, en cuántos barrios está dividido, cuáles son los que me recomiendas, cuáles no recomiendas, o ver un poquito también dónde vives los locales, porque el turismo está para conocer los highlights, pero también está para conocer a la gente. Entonces, la idea sería, ¿cuál sería el mapa de barrios, ¿no?, de Bangkok? Claro, Bangkok es una ciudad muy grande y además no tiene un centro claro, como pasa en casi todas las ciudades de Asia, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que una ciudad tenga un centro, que es donde está la Plaza Mayor, la catedral, el ayuntamiento, ese es el centro de la ciudad. Pero esto en Asia no pasa tanto así, no hay un centro tan claro, ¿no? Y en Bangkok tampoco hay un centro claro. Pero hay muchos barrios. Tenemos el río Chao Phraya, que separa la parte de Thonburi, que es más residencial, con el resto de la ciudad. Y en el río, cerca del río, está el barrio antiguo, que es donde están los templos, el gran palacio donde nació la ciudad. Ese es un barrio que es más de templos y de casas bajitas. Y también está el barrio de mochileros de Khao San Road, donde se suelen alojar los mochileros, y cada vez es menos de mochilero y es más de fiesta ese barrio, porque ya no hay tantos mochileros. Pero es un barrio súper turístico, ese. Son 2 o 3 calles, pero eso es totalmente de turistas. Pero si tú sales de esa calle y tomas cualquier esquina, ahí tienes la gente viviendo como ha vivido siempre. O sea, es muy fácil salir de las zonas turísticas, solo tienes que doblar la esquina y ahí tienes un barrio Thai 100% auténtico. Después tenemos el barrio este de Silom Sathorn, como digo, que fue como el barrio que se modernizó antes, porque es donde las embajadas, cuando nació Bangkok y no había aerolíneas comerciales, la gente venía en barcos. Entonces entraban por el río y antes de llegar a la zona antigua, llegaban a este barrio, el barrio de Silom Sathorn. Y aquí es donde nació el famoso de Oriental, ese hotel, para los primeros visitantes. Es de donde se instaló la Embajada de Francia, la Embajada de Portugal, y fueron los primeros países europeos en tener enlaces importantes con Tailandia, relaciones diplomáticas importantes con Siam, y ahí tienen pues sus embajadas históricas, y ese fue el primer barrio moderno, el primer barrio occidental, que digamos. De ahí la ciudad siguió creciendo por la zona de Siam, que es donde hoy en día están los centros comerciales más importantes. Si tuviera que haber un centro en Bangkok sería eso, Siam. Es la zona como más futurista, es una zona donde se entrelazan las dos líneas de SkyTrain, de tren elevado. Ahí hay la estación y esa zona, si vas de noche o un día de lluvia, es un poquito cyberpunk, ¿no? Porque ves ahí los trenes que te pasan por encima, el tráfico por abajo, las motos, un poco caótico por abajo, pero por arriba súper moderno, con grandes pantallas de centros comerciales, ¿no? Es una zona que a mí me gusta mucho esto de noche. Un día lluvioso tiene un carácter muy interesante. Y después ahí nace la calle de Sukhumvit. La calle de Sukhumvit es una calle moderna, no tiene ninguna historia ni ningún interés cultural, pero es lo que se ha convertido en la calle más importante hoy en día de Bangkok. Es una calle larguísima,
donde viven casi todos los expats, donde están los restaurantes más cool, donde hay muy buenos hoteles. Entonces, la mayoría de gente extranjeros, para ellos Bangkok es la calle de Sukhumvit. Y la zona antigua se ha quedado como las afueras, aunque eso es más una mentalidad de extranjero que lleva aquí y conoce poco la ciudad. Pero Sukhumvit vendría a ser esto, la zona más moderna. Y los turistas, por ejemplo, repetidores de Bangkok o asiáticos, que ya conocen muy bien la ciudad porque vienen muy a menudo, suelen alojarse ahí, alojarse en Sukhumvit. Porque son gente que ya ha visto todos los templos, que ya ha visto todo lo turístico y ahora viene a buscar el Bangkok de buenos restaurantes, de buenos clubes, de tiendas, de este tipo de ocio, ¿no? Y este tipo de ocio donde está más es ahí, en la zona en el barrio de Sukhumvit. Cuando se viaja al sudeste asiático se va a ver los templos y es importante, ¿no?, introducir un poquito a la gente que quiere viajar el tema de la religión. En este caso, ¿cuál sería la religión mayoritaria? Por supuesto, también hablar de los templos y un poquito métodos también de comportamiento, ¿no?, a la hora de entrar en los templos y más o menos qué se suele realizar dentro de ellos. Claro, Tailandia es un país budista, como sabréis, ¿no? El 90 y pico % de la población es budista. Si bien en el sur hay varias provincias musulmanas, también hay una comunidad musulmana importante, también hay cristianos en Bangkok, hay indios, hay una mezcla de religiones bastante interesante. En Bangkok hay bastantes mezquitas, hay catedrales, bueno, iglesias, y lo que más hay son templos budistas. El budismo de Bangkok es el budismo Theravada, es una variante del budismo que no tiene nada que ver con el Dalai Lama, ¿no? Y el budismo del Tíbet, es un budismo que viene de Sri Lanka, antigua Ceilán, es un budismo que también pues, está en otros países del sudeste asiático, como Myanmar, Laos, Camboya, y en Bangkok pues, y en toda Tailandia hay cientos y cientos de templos. La gente pues, es muy, muy religiosa. Si bien en Tailandia el budismo se mezcla con creencias animistas anteriores a la llegada del budismo, que lo hacen muy peculiar, ¿no? Porque en Tailandia pues, la gente cree mucho en cosas que tienen poco que ver con el budismo, que tienen que ver más con el animismo, ¿no? Con los espíritus, las supersticiones, los amuletos, tatuajes mágicos. Bueno, hay muchas cosas de esas que para los amantes de este tipo de friquismo pues, son súper interesantes, ¿no? Tienen muchas creencias de este tipo y también adoran muchas figuras del hinduismo, ¿no? También hay templos indios y los budistas tailandeses pues van a ese templo encantados de la vida. El budista tailandés es un budista muy, muy abierto, ¿no? Muy poco extremista. Entonces, es un budismo como más místico, ¿no? Y ellos como que respetan todas las creencias y si van a un templo indio, pues van a entrar y van a respetar igual. Por ejemplo, contarte como anécdota que la madre de mi mujer, que es budista, ¿no? Cuando nos fuimos a Cataluña, la llevé a Montserrat, y ella ahí pues puso su vela, cogió su estampita, ¿no?, de la Virgen, y después me encontré la estampita encima de la cama de mi niño. Y dices, pero ella es budista, ¿no? Pero oye, por si acaso, ¿sabes? Como creen en todo, por si acaso también vamos a poner esto aquí a ver si también surge efecto. Entonces, sí, como muy religiosa aquí en Tailandia, no todo el mundo, hay excepciones como todo, ¿no? Pero en general es así. Y hay templos para aburrirte, hay templos de todo tipo. Están los más famosos, que son estos 3-4 templos donde siempre está lleno de turistas. Después tienes cientos de templos donde apenas encontrarás a ningún turista. Y me gusta mucho, por ejemplo, el Wat Sutat, que es un templo también muy importante, con un gran Buda, y que tiene un patio maravilloso, súper bonito. Y no suele haber muchos turistas. Está el Wat Saket, la Golden Mountain, que es un montecito que subes arriba y tienes vistas. Y después, básicamente, cualquier barrio, cualquier templo que veas, te puedes meter, puedes entrar y nadie te va a decir nada, ¿no? Puedes pasear como quieras, visitarlo tanto como quieras. Lo único que tienes que descalzarte antes de entrar en el Ubosot, la capilla donde está la figura de Buda, pues ahí siempre hay que descalzarse y hay que entrar con respeto, ¿no? Hay que vestir un poquito formal. Realmente pantalón largo solo es obligatorio en el Gran Palacio y en el Buda Esmeralda. En el resto puedes ir en pantalón corto, pero sí que tienes que ir un poquito, pues sobre todo con las mujeres, son un poquito más exigentes, ¿no? Puedes ir con un gran escote, cosas de esas, pues aún son bastante conservadores, a pesar de que Tailandia tiene fama de que son muy abiertos y el turismo sexual y tal y cual. En realidad es un país muy conservador y cuando una mujer entra en un templo, pues tiene que ir bastante tapada o si no puede
puede ofender. Entonces hay que tener esto en cuenta. También hay que tener en cuenta que la figura del Buda, que en Occidente nos le hemos tomado un poquito de decoración y qué figura más guay y qué espiritual y la usamos, la ponemos en todos lados, pues aquí no la ven igual. Aquí la ven de una forma muy diferente. La ven al igual que un católico ve una figura de Jesucristo, ¿no? La ven de con importancia religiosa enorme, ¿no? Y dan un respeto enorme. Lo primero que hacen, todos los tailandeses tienen su pequeña capilla dentro de sus casas y la tienen en el lugar más privilegiado de la casa, en un lugar alto, le ponen el incienso, le dan la donación. Entonces la tienen siempre en un lugar muy importante y no la usan para nada de decoración como hacemos nosotros mucho en Occidente. Y eso es algo que les puede ofender, ¿no? Cuando ellos viajan y ven la figura de un Buda usada de decoración. Por ejemplo, creo que fue Cristiano Ronaldo que tenía en su casa un Buda en el suelo en la entrada. Eso en los países budistas como que choca un poco, ¿no? Porque el Buda no se pone en el suelo, sino fuera de casa en la entrada, ¿no? O yo me acuerdo que fue un restaurante tailandés en Cancún y tenían una figura de Buda encima del retrete en el baño. Ay. Esto para un budista no encaja. Pero vaya, yo lo entiendo, ¿no? Porque al final la figura de Buda en Occidente la hemos visto un poquito como algo más de decoración que otra cosa, ¿no? De hecho, hubo como una ola de nombrarle Buda a discotecas. Es decir, que empezaron a llamarse Buda. Y dices, cierto, un ¿por qué? poquito rollo de Ibicenco, ¿no? Sí. Sí, claro. Esto aquí es impensable. Y esto Tailandia, que son muy abiertos, pero hay países budistas que no son tan abiertos. En Myanmar, por ejemplo, ahí son bastante más conservadores y estas cosas, puedes tener un problema. De hecho, si vas con un tatuaje de un Buda en Myanmar, puedes tener problemas. Puedes no dejarte entrar en el país porque no te puedes tatuar a la imagen de Buda en la piel, ¿no? Para ellos esto es ofensivo. Aquí en Tailandia, pues no, eso no pasa nada. Si bien aquí en Tailandia oficialmente no te puedes llevar imágenes de Buda en la maleta, aunque ellos te las venden como souvenir. Está lleno de tiendas que venden Budas. Entonces es un poco contradictorio y realmente hacen bastante la vista gorda con esto, ¿no? Pero bueno, si te llevas una imagen muy grande y es muy visible, pues es posible que en el aeropuerto te la paren y te digan, oye, no te puedes llevar esto. Desde aquí una cosa que no he comentado en ningún podcast, pero vamos, se sobreentiende, ¿no? Que es el turismo consciente, es decir, consciente de lo que se visita, de la religión, de las leyes y obviamente cada vez que se visita un país, pues es muy, muy importante que nos hagamos una lectura previa de lo que se considera, no se considera, lo que es legal, lo que no es legal, lo que es respetuoso, lo que no es respetuoso, una llamada al turismo consciente. Si hablamos de Tailandia y hablamos de Bangkok, hablamos también de mercados. El mercado, la calle, las ventas, es una cosa muy visitada, aunque por lo que he podido, digamos, documentar un poquito, los mercados más interesantes no están directamente en Bangkok, pero hablar un poquito de estos mercados flotantes o de este mercado, qué mal ha hecho los reels de Instagram, ¿eh? El mercado del tren que pasa por en medio y de estas cosas que obviamente pues son muy turísticas y que la gente nos demanda. Sí, a ver, sí que hay mercados en Bangkok también, ¿eh? En Bangkok hay muchísimos mercados. Tienes el mercado de Chatuchak, que también es súper famoso, sábados y domingos, el de fines de semana. Son más de 10.000 puestitos, tiendecitas en un mercado al aire libre. Venden lo que te puedas imaginar, desde ropa, muebles, arte, plantas, animales. Hay muchos youtubers que van ahí me infiltro en un comercio de animales ilegales. Y bueno, lo que han hecho para infiltrarse es ir al mercado, básicamente, porque ahí está a la vista de todo el mundo, ¿vale? Entonces, es un mercado brutal, el mercado de Chatuchak, pero hay, o sea, muchísimos mercados más, y no solo en Bangkok, sino en cualquier ciudad que se precie, hay mercados, sobre todo los fines de semana, hay mercados especiales. También está el mercado de Patpong, que es el mercado de imitaciones, donde venden pues falsificaciones de Louis Vuitton, de camisetas de fútbol, que además también es zona roja, donde hay bares de gogos y transexuales y ese tipo de cosas. Y está el centro comercial MBK, que también es de imitaciones. Bueno, hay muchísimos mercados realmente en la ciudad. Pero a las afueras es donde está el mercado flotante, famoso, de Dam Duen Saduak, y el mercado de la vía del tren. Mercados flotantes en Tailandia hoy en día son todos para turistas. Antaño, cuando no había transporte a motor, pues sí que los tailandeses, sobre todo en Bangkok y en el este de la ciudad, que hay mucha agua, hay muchos canales y muchos ríos, pues la gente se movía en barcas. Bangkok se conocía como la Venecia del Este, porque había muchos canales que hoy en día han sido cubiertos por carreteras y calles. Pero entonces la gente tenía su barca, tenía su casa al lado del canal y tenía su barquita para moverse. Y con la barquita pues iban de un lugar a otro y comerciaban y se hacían mercados flotantes, todo en la zona, como digo, del este de Bangkok, donde hoy en día están los mercados flotantes ya más para turistas. Esos mercados han evolucionado a ser un lugar
donde van los turistas a subir a la barquita, a dar un paseo. Aún hay mujeres que venden cosas, cocinan en la misma barca, venden souvenirs, venden fruta, venden bebidas desde la barca del mercado flotante. Y el único que abre todos los días es el Damnoen Sahduak, que es el más importante, que empezó en los años 60, 70, a raíz que empezó el turismo a florecer otra vez ese mercado que había estado abandonado. Y después hay muchos otros que el sábado y domingo abren para turismo local, para tailandeses. Hay muchísimos más mercados flotantes que los tailandeses también van a ellos y van sobre todo a comer, porque los tailandeses cuando van a algún sitio sobre todo es para comer, les encanta comer y hay muchísima comida y a eso van. Y mercado flotante es curioso porque en tailandés no lo llaman mercado flotante, lo llaman mercado en el agua o Talat Nam, que vendría a ser literalmente traducido mercado en el agua, mercado cerca del agua. Entonces hay muchos mercados flotantes que no hay tantas barquitas en el agua, sino simplemente están al lado de un canal. Y hay alguna barquita, más o menos, pero no tantas. Pero para ellos eso ya es un mercado flotante. Entonces, el principal, el Damnoen Sahduak, ese sí tiene muchas barcas, arribamos todos los días, y es el que más se visita. Y a 6 kilómetros de ese está el mercado de la vía del tren. Ese mercado también es 100% auténtico, es básicamente una estación de tren al lado de un mercado, y ese mercado pues nació ahí, después se hizo la vía del tren, y el mercado ahí se quedó. Entonces, cada día es una estación de tren de segunda, ¿no? Donde pasan pocos trenes, creo que son 3 o 4 al día. Cada día que va el tren, cuando llega y cuando se va, pues los mercados montan y desmontan en el mercado, los tenderos montan y desmontan en el mercado para dejar pasar el tren, ¿no? Lo tienen ya todo hecho a medida para, pues el parasol, guardarlo, volverlo a sacar, las 4 cosas. Bueno. Tienen las frutas y las verduras puestas en el suelo a medida para que el tren pase por encima y las roce, pero no se las lleve, ¿no? Lo tienen ya calculado a la medida de la altura del tren. Entonces, ese mercado, hace 12 años o así, pues llevaba mucho tiempo funcionando. Y yo fui entonces y no había ni un turista, ni una tienda para turistas. Y ahí estaba el mercado, cada día montaban y desmontaban cuando pasaba el tren. Y poco a poco pues fuimos llevando turistas, nosotros fuimos de los primeros en empezar a llevar turistas ahí, y ahora se ha convertido en una atracción turística de primer orden, en la que cada día llegan un montón de furgonetas a ver cómo llega el tren y se va, y muchos puestos se han transformado en puestos para turistas, ¿no? Donde venden pues, hay alguna cafetería cool, venden batidos. Aún así, también siguen predominando los puestos de toda la vida, de frutas, verduras, pescado, carne, y la gente del pueblo sigue yendo ahí a comprar. Y después de tanto calor en la ciudad, pues nos apetece pegarnos un bañito. Y una de las opciones para elegir Tailandia como vacaciones son sus playas paradisíacas. ¿Cuáles serían las recomendaciones de playas? En un principio las que estarían cerca de Bangkok y luego ya nos iremos a un poquito ir alejando. Claro, a ver, cerca de Bangkok hay, pero no están ni tan cerca ni merecen tanto la pena, ¿no? Si vives en Bangkok, sí, pero si vienes aquí 15 días, pues te merece más la pena ir un poco más lejos y realmente las mejores playas del país. Porque cerca tenemos la ciudad de Hua Hin y la ciudad de Pattaya, que ninguna de las dos tiene grandes playas. Pattaya es famoso por ser el centro del turismo sexual. Es un lugar donde está pues, lleno de este tipo de turismo. Y un poquito más allá sí que hay una isla que se llama Koh Samet, serían unas 3 horas por tierra desde Bangkok. Es una isla que sí que ya empieza a ser una isla muy bonita, se puede ir por tierra, un barquito de 20 minutos y ya estás en la isla de Koh Samet, que es muy chula. Si vas un poquito más allá, te vas cerca de Camboya, ya es unas 5 horas por tierra, ahí así que tienes unas islas espectaculares que son Koh Chang, Koh Chang, Koh Mak y Koh Kut. Son islas espectaculares, puedes ir 5 horas por tierra o 45 minutos en avión, y esas sí que son muy poco turísticas, muy poco conocidas, además son muy bonitas, aunque muy afectadas por las lluvias de mayo-octubre. Entonces, son sobre todo interesantes de noviembre-abril. Si no, ya nos vamos al sur de Tailandia. Como hemos dicho antes, tenemos 2 costas. Tenemos la costa del Golfo de Tailandia, donde están Koh Samui, Phangan y Koh Tao. Koh Samui vendría a ser una de las islas más importantes, más grandes. Tiene aeropuerto, se puede volar a ella. Es una isla donde tienes hoteles de 3 a 5 estrellas, tiene playas bastante interesantes, tiene un centro comercial, es una isla bastante desarrollada. Es una isla desde la que podemos visitar el Parque Nacional Marino de Angtong, un parque nacional de 42 islas vírgenes. Ese sí que es espectacular. Wow. Y al lado tenemos Koh Phangan, que Koh Phangan vendría a ser la Ibiza de Tailandia, ¿no? Es la isla como más de mochileros, de fiesta, espiritual, de yoga.
salvando las distancias, sería un poquito un Ibiza, ¿no? Mucho menos Ujú. desarrollada, ¿no? Pero vendría a ser un poquito de eso. Es una isla muy chula, muy bonita también. También tiene zonas muy de familiares, tranquilas, con menos hoteles 5 estrellas, pero también tiene un par o tres buenos. Bueno, Copacabana ahora es famoso por el caso del Daniel Sancho, ¿no? Ah, claro, claro, Ahí es claro. donde descuartizó, es donde pasó todo eso en Copacabana. Y un poquito más allá tenemos Koh Tao, que eso está más aislada, un par de horas en ferry, y esta es una isla muy pequeñita, es una isla de mochileros pura y dura, es famosa por el buceo, porque hay muchos puntos de buceo cercanos a la isla, entonces bucear es muy barato y por unos 280 euros, 300 euros te puedes sacar el título primero de buceo con 4 o 5 inmersiones y mucha gente va ahí a sacarse el título de buceo, la isla de Koh Tao, la isla de la tortuga, literalmente traducido. Y es una isla de mochileros, es pura de mochileros, hay pocos hoteles 4 estrellas, más bien es de hostales y es una isla donde un poquito Bali, ¿no? Donde está lleno de mochileros ahí con su moto, sin casco, sin camiseta, para arriba y para abajo, pues bueno, ambiente más de este tipo. Pues tenemos la otra costa, que es el Mar de Andamán, que ahí sí no vamos a nombrar todas las islas porque no acabaríamos nunca, porque ahí hay decenas y decenas y decenas de islas, pero lo más importante es Phuket, ¿no? La famosa isla de Phuket, que ya no es una isla porque está conectada por un puente, además tiene un aeropuerto con vuelos internacionales a muchísimos sitios del mundo, es una isla súper bien conectada, es una isla que tiene fama de ser muy turística, pero realmente es una isla muy grande. Es una isla que tiene playas de todo tipo. Por ejemplo, al lado del aeropuerto hay unas playas súper tranquilas, pero tiene el pueblo de Patong, que es el pueblo como más turístico, también hay bastante turismo sexual, pero después tiene muchas playas muy tranquilas también Phuket, así que ojo con Phuket, que también es una isla que está muy bien. Al lado, a un par de horas de tierra, tenemos Krabi, que es una provincia de costa donde hay un pueblo de playa que se llama Onang, que también es una playa como más tranquila que Phuket y desde ahí podemos hacer unas excursiones espectaculares. Para mí Krabi es de mi destino de playa favorito, porque desde ahí puedes ir a las Islas Pipi, las famosas Islas Pipi, donde se rodó la película La Playa en el año 99. Los que tengan unos años van a recordar, los más jóvenes ya no saben nada de esa película, pero esa película puso Koh Phi Phi en el mapa del mundo, la playa Maya Bay. Sí, está súper famosa porque es una playa que es espectacular en la película y en realidad es igual. Es una playa muy chula. Koh Phi Phi es un archipiélago de 5 islas, solo una tiene alojamiento, solo te puedes alojar en una, las otras son parque nacional, las puedes visitar desde estando en Phi Phi o las puedes visitar en un tour de Phuket, desde Phuket o en un tour desde Krabi. Desde Krabi puedes visitar Phi Phi, puedes visitar la bahía de Railay, que también es una bahía espectacular, que no se puede acceder por tierra porque hay unas acantilados que no lo permiten. Puedes tomar una barquita de 15 minutos y la bahía de Railay, que es un lugar de escaladores, tiene unas playas muy bonitas. Tienes la isla de Hong, que también es una isla preciosa. Tienes cerca de Krabi, tienes el Parque Nacional de Khao Sok, que eso es un parque nacional más terrestre, no está en la costa, pero tiene un lago gigante con resorts flotantes donde estás totalmente aislado, en medio de la naturaleza, no llega el wifi, no llegan los datos, hay electricidad con generador, estás durmiendo en una cabaña flotante que las hay de todo tipo, muy simples, o hay un par de resorts 5 estrellas, aunque tienen pocas cabañas porque es parque nacional y no pueden construir mucho. Y seguimos bajando al sur, más sur de Tailandia, pues ya tenemos muchas islas muy pequeñitas, por ejemplo, Koripe, tenemos Kongai, Koh Kradan, tenemos Komuk, hay muchísimas islas que son más de resorts 3, 5 estrellas, donde es todo pura tranquilidad. Llegar ahí, alojarte en un buen resort, estar en una isla pequeñita, hacer excursiones en la barca, como mucho alquilarte una moto y dar una vuelta por la isla, si es que tiene carretera, porque hay algunas que no tienen carretera de lo pequeñas que son. Entonces, toda la zona del Mar de Andamán ofrece una cantidad gigantesca de opciones y de islas donde uno puede ir. Y además lo interesante es que muchas son parque nacional. Muchas son parque nacional y por lo tanto son totalmente vírgenes, ¿no? En Tailandia hay muchas islas que son vírgenes. Por ejemplo, Koh Lipe es una isla muy pequeñita, también famosa por el buceo, que es preciosa, que está bastante petada, porque es una isla muy pequeñita y ha tenido un desarrollo urbano un poquito caótico y el interior de la isla está un poquito destruido, no lo han hecho lo mejor que hubieran podido, pero bueno, sigue mereciendo la pena ir. Pero es que es una isla que está en medio, rodeada de muchas otras islas, está en medio de un archipiélago con muchas otras islas de mayor y de menor tamaño que están todas protegidas, en todo parque nacional. Entonces, en esas no hay nada, no hay construcciones. En una de ellas hay unas cabañas de los Chaoley, los gitanos del mar, que es una etnia que vive en el sur de Tailandia y en Malasia y en Indonesia, que es una etnia de gente que eran nómadas en este tipo de islas y con el tiempo pues ahora se han establecido, pero ellos son los únicos que tienen permiso para vivir en esas islas del Parque Nacional porque tradicionalmente siempre han vivido ahí.
Pero aparte de esto, pues el resto son islas totalmente protegidas, vírgenes, y eso es algo que creo que pues, el gobierno tailandés ha hecho muy bien, ¿no? De proteger tantas islas y no dejar que todas se desarrollen. Algunas que se han desarrollado, como Koh Tao Colipe, pues creo que ha sido un poquito desastre de desarrollo, pero por lo menos tenemos muchas otras que están totalmente vírgenes y protegidas para siempre, ¿no? Porque eso no se puede tocar. Y una cosa con la que Tailandia está en el mapa es con su gastronomía. Yo tengo que reconocerte que soy un fan, sin haber ido a Tailandia, de la comida tailandesa, los curries y sobre todo creo que es el plato nacional, el Pad Thai, y a mí me tiene totalmente enamorado. ¿Qué nos puedes hablar de la típica gastronomía tailandesa? ¿Cuáles serían sus platos típicos? Sí, a ver, la gastronomía tailandesa es enorme, ¿no? Un poco como en España, cada región tiene sus platos y puedes estar toda la vida aquí y vas descubriendo nuevos y nuevos platos, ¿no? Entonces es muy rica. Es una gastronomía que mezcla mucho los sabores, ¿no? El dulce con el agrio, el salado. En un mismo plato puedes tener un montón de sabores distintos. Y el plato nacional es el Pad Thai, más entre turistas. Realmente aquí se come, pero no tanto. Aquí lo que más se come es el Pad Krapao, que es un plato que es arroz, porque el arroz blanco aquí, arroz jazmín, se utiliza un poco como el pan, es el acompañamiento que va en todos los platos. Y después el Pad Krapao pues es de un cerdo triturado pequeñito, hecho con albahaca tailandesa, que tiene un sabor distinto, con un huevo encima, con un poquito de picante, y es el plato probablemente que más consumen los propios tailandeses. Tenemos noodles, tenemos sopas de fideos, un poquito estilo ramen tailandés, menos elaboradas, pero que también se comen mucho. Tenemos ensaladas de papaya, bueno, aquí se come mucho cerdo, se come mucho pollo, se come muchos anacardos, muchas verduras frescas y muchísimas frutas. Tailandia, como todo el sudeste asiático, tiene un mogollón de frutas a muy buen precio. Con lo cual, bueno, aquí al que le guste comer, pues no se va a aburrir, ¿no? Porque tiene para descubrir la gastronomía tailandesa para rato. Y como digo, cambia mucho del norte, del sur, pues es bastante variado. Y también sería típico la gastronomía de calle, ¿no? La gastronomía de comer en los tenderetes y de disfrutar de eso, ¿no? De la street food. Sí, hay muchísima comida de calle. Además, pues suele ser bastante limpia. Uno tiene que tener un poquito sentido común en el momento de elegir dónde come, pero en general pues es comida que se prepara muy rápido y hay como mucha rotación y suele estar pues muy fresca. Pero, por ejemplo, Chinatown, el barrio chino de Bangkok, es el lugar ideal donde comer comida de calle. Tienes barbacoas ahí en medio de la calle que te cocinan unos pinchos de cerdo con una salsa de coco encima buenísima. Bueno, lo que quieras. Ahí mismo en la calle tienen la cocina, tienen el wok, tienen el fuego y te cocinan una comida excelente y muy barata. De hecho, hay algunos puestos de calle que tienen incluso estrella Michelin, ¿no? Como el famoso J5, que se forman unas colas cada día para comer la tortilla crujiente con cangrejo dentro, que hace la mujer. Una mujer que lleva unas gafas como de esquiadora, no son gafas de esquiar, en realidad, que las usa. Tiene una mujer de 80 años que lleva haciendo este omelette pues 50 años y la ha perfeccionado ya. Además lo hace todo ella. Todo lo que sale de ese restaurante lo cocina ella. Era inmediatamente lo que te iba a comentar porque lo he visto tanto en Netflix como en el programa de Conan, ¿no? En Estados Unidos y tal. Pues si queréis probarlo tenéis que daros prisa porque creo que se va a jubilar pronto a la mujer, ¿eh? Además, cuando mi hermano estuvo yo se lo comentó, lo vio y fue y dijo, ¿tú sabes la cola que había allí? De locos. Sí, no, hay que esperar un par de horas tranquilamente si uno quiere comer ahí. Y además no se puede reservar. Tienes que ir ahí, ver cómo está y como mínimo esperar un par de horas. Para los turistas más jóvenes que llevan a Bangkok, ya hemos hablado de las islas, ya hemos hablado de mochileros, pero vamos a centrarnos en Bangkok sobre la vida nocturna. Es decir, es una gran ciudad, sitios para salir, clubes para ir. ¿Dónde nos recomendarías salir? Sí, bueno, yo estoy un poco desconectado ya porque ya tengo 2 hijos y mujer y no salgo mucho más que a cenar con los amigos y poco más, pero tuve mi época de salir, aunque ha cambiado un poquito de cuando yo salía hoy en día, pero hay muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, está la zona de Khao San, el barrio de mochileros, que como dije, cada vez es menos de mochileros y es más un barrio de fiesta, que ahí se mezcla un ambiente de jóvenes extranjeros con jóvenes tailandeses universitarios. Y ese es un poquito el ambiente que encuentras, el ambiente de alcohol más barato, ¿no? Y hay bares en la calle y también hay discotecas. Después tenemos la famosa zona de RCA, que lo llaman, donde hay clubes así como más
más bien hechos, más desarrollados, ¿no? Donde van más los jóvenes extranjeros que viven en Tailandia, más los tailandeses como de más clase media, ¿no? La zona de RCA. Después la zona de Sukhumvit, que hemos hablado antes, que como digo es la zona de ocio, de moda, es donde están hoy en día pues todos los clubes, sobre todo por la zona de Sukhumvit Soi 11, el callejón número 11, ahí hay varios clubes, por ejemplo está La Habana Social Club, es uno que pone pues música latina, que está muy de moda. Entonces, Bangkok es una ciudad que vida nocturna, o sea, tiene la que quieras, tiene muchísimos clubes, todo tipo de lugares a los que ir, como digo, ya no voy mucho, pero ahí están, hay muchos bares con vistas. Al igual hay 30 bares en rascacielos, en pisos 40, 50, 60, 80, arriba del todo. La azotea se convierte en un bar y vas ahí pues a tomar algo y como digo, hay muchísimos en Bangkok. También en la zona de Chinatown, del barrio chino, hay una calle que se llama Soi Nana, que tiene muchos bares del estilo hipster, ¿no? Así como más modernitos, donde van los tailandeses más modernitos, donde hacen música con instrumentos tradicionales tailandeses, pero ya no tanto para turistas, sino para tailandeses como más intelectuales y tal, ¿no? Mucha música en directo, hay muchos clubes de jazz donde puedes escuchar música en directo. Bueno, realmente hay muchísimo ambiente nocturno aquí en Tailandia. Y una cosa muy importante también es la relación de la población de Bangkok con el turismo. Me imagino que será una de las fuentes de ingresos más importantes, pero un poquito cómo se vive el día a día de los turistas y de la llegada masiva a la capital. Sí, a ver, aquí el turismo es como un 12% del PIB, más o menos, del turismo internacional, parecido a España. Y bueno, aquí por ahora el movimiento antituristas no ha llegado. Supongo que también porque Bangkok es una ciudad tan grande que no hay ninguna zona que el turismo tenga un impacto. Está Khao San, la barrio de mochileros, pero eso ya nació así. Ya hace años que es así, entonces ya está aceptado. Pero no hay ninguna zona donde haya tanto turismo, ¿no? Que los locales hayan visto su vida afectada, como si pasa en Barcelona, en la Rambla o en Kioto, ¿no? Estos lugares donde son más pequeños y el turismo pues enseguida se masifica. Aquí al igual pasa en el Gran Palacio, cosas así, pero esos lugares a ellos les da un poco igual. Entonces, la verdad que Tailandia es un país que no da la bienvenida al turismo bastante con los brazos abiertos y no hay mucha queja en ese aspecto. Y luego, para acabar ya lo que sería esta gran introducción, porque ha sido magnífica, a Bangkok, la gente suele preguntar por películas, ¿no? Ya hemos hablado de la isla, ¿no? Un poquito de ella, pero ¿qué película recomendarías tú a la gente para que tenga un poquito el ambiente tanto de Bangkok como de Tailandia? Hay varias series, por ejemplo, ahora está de moda, muy de moda, White Lotus, ¿no? La serie pues la nueva temporada se está filmando en Tailandia. Está filmado en Tailandia, en la isla de, creo que el hotel que sale está en la isla de Koh Samui, el Four Seasons creo que es. Y una de las actrices que sale es la Lisa, que es la tailandesa más famosa del mundo hoy, que es una cantante de K-pop. Oh. Y ella sale ahí como recepcionista del hotel. Y esta serie pues ahora está súper de moda. Bueno, hay muchas otras series. Mira, hay una serie de Netflix que sí que voy a recomendar porque a mí me encantó. Una serie de Netflix que se llama en inglés The Serpent. Creo que en español se llama La Serpiente o algo así, que explica la historia de Charles Soprac o algo así se llama el hombre, que era un francés que en los años 70 estuvo asesinando en serie a mochileros aquí en Bangkok. Wow. Vivía aquí en Bangkok y les envenenaba y las asesinaba. Entonces es una serie buenísima, basada en hechos reales, de la historia de este señor que pasa en los años 70 en Bangkok y está muy bien recreado Bangkok, ¿no? Y el ambiente del hippie trail de los 70 y eso, pues es una serie súper interesante que recomiendo mucho ver, aunque el Bangkok que veréis pues será el Bangkok de los 70, ha cambiado radicalmente, pero no, creo que es interesante. Acabamos, como siempre, nuestro episodio con la sección de... Las preguntitas. ¿Costa Brava o Koh Samui? Entre estos dos, Costa Brava. Lo siento. Cosas que adoras de los habitantes de Bangkok. Pues que son gente muy abierta, muy hechos a la broma y que enseguida pues sonríen, hacen broma con todo el mundo y están dispuestos a pasarlo bien. Cosas que odias de los habitantes de Bangkok. Cuando conducen, cuando se ponen en un coche se transforman radicalmente y se vuelven monstruos que solo quieren pasar el primero y bueno, son súper agresivos conduciendo.
Cosa más picante que has comido. Cosa más picante. Pues mira, hoy he ido a un coreano con mi mujer que me ha engañado y la verdad que estaba súper picante. Pero la cocina tailandesa, si os despistáis, puede ser igual o peor. Un lugar en Bangkok para besarte. Pues el bar del hotel Sala Ratanakosin, la azotea, está enfrente del Waterun, en el río Chao Phraya, y de noche es un lugar mágico. Lugar para ir de juerga en Bangkok. La zona del RCA. Una estación para conocer Bangkok. Diciembre y enero. Mae Klong o la Buquería. Mae Klong. Boquería está aún más lleno de turistas hoy en día, no se puede entrar. Una trampa para turistas en Bangkok. Una trampa para turistas en Bangkok, los tuk-tuk. Te engañan y te dicen que todo está cerrado y te llevan de tiendas. Lugar donde mandas al turista, pero tú no sueles ir. El Gran Palacio. ¿Templo del Buda Esmeralda o Sagrada Familia? Ya, me lo pones difícil, ¿eh? Sí, de eso se trata. Empate. X en la quiniela. Y acabamos con una más difícil todavía. ¿Pad Thai o jamón con pan tumacar? Uy, depende del momento. Cuando llevo muchos meses aquí, jamón seguro. Bien, Paul, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido la verdad que un auténtico placer conocer Bangkok contigo. Para los que queráis conocer un poquito más a Paul y a su empresa de turismo, @mundo_nómada_Tailandia. Y nada, simplemente agradecerte haber estado este ratito en la Vuelta al Mundo en 80 guías. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Un abrazo. Venga, un abrazo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram LVAM80guías. Además, si eres guía y quieres compartir tu ciudad con nosotros, o siendo oyente quieres sugerirnos algún destino, puedes dejar tu mensaje en el correo lavuelta80guías@gmail.com, 80 con número. Nos vemos en nuestro próximo destino en... La Vuelta al Mundo en 80 guías.
Y hasta aquí nuestro destino de hoy. Os recuerdo que podréis ilustrar este capítulo con nuestra sección El Script en nuestro Instagram LVAM80guías y en unas semanas también en YouTube. Hasta nuestro siguiente destino en... La vuelta al mundo en 80 guías.